Antes de comenzar, Teresa González, presidenta de la Asociación Infantil Oncológica de Madrid, ASION, nos da la bienvenida. Gracias, Carmen, por tus palabras. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo seminario en el que vamos a abordar, como ha dicho Carmen, el tema de los supervivientes. Niños, adolescentes, jóvenes que han superado el cáncer. Y este tema es un tema que este mes tiene mucha importancia porque es precisamente en el que estamos conmemorando el Día de los Supervivientes, la Semana de los Supervivientes. Y son la mayor parte de las asociaciones de familias, asociaciones relacionadas con este tema, hemos querido, pues de algún modo, celebrar jornadas, congresos, seminarios que traten pues, los diferentes problemas que surgen para este colectivo. Un colectivo que cada vez es más numeroso, afortunadamente, porque el índice de supervivencia es cada vez mayor y eso supone que año tras año se van incorporando a la población nuevos miembros, personas que han superado la enfermedad. Pero estas noticias tan esperanzadoras sabemos que llevan consigo una contrapartida, la contrapartida de las secuelas. Y ahí es donde queremos pues, reflexionar, conocer cada vez más, aprender para poder pues, conocer la problemática y las dificultades a las que se enfrentan todas estas personas y también ayudarles a conseguir pues, una mejor calidad de vida. En ASION es un tema que nos ha interesado desde hace mucho tiempo, llevamos más de una década trabajando en el tema de las secuelas y en la rehabilitación y evaluación de las mismas. Y ahora en este momento pues hemos querido apuntar un poco más, ir más adelante y estamos empezando a colaborar con los programas de seguimiento que se están llevando a cabo en los centros hospitalarios. Concretamente nosotros vamos a empezar a participar en el que va a poner en marcha el Gregorio Marañón. Quiero además de dar las gracias a todos los participantes, a los profesionales y también a las personas que generosamente se han dispuesto a poder participar y a contarnos sus experiencias. Tanto Mireia como Arantxa pues van a participar también en el seminario para pues, darnos a conocer un poco más de su experiencia vital y la de sus hijos. Gracias también a Carmen por moderar de nuevo este seminario y a todos los que habéis participado y estáis ahora mismo pues, participando en él. Así que nos vemos al final y espero que sea interesante y pues, más enriquecedor para todos. Gracias. Muchas gracias. Teresa, recordarles a todos los espectadores que arriba a la derecha hay unos puntitos donde se puede elegir la vista del hablante y así pueden estar visualizando quién habla en ese momento sin necesidad de ver la multipantalla. Arrancamos ya este seminario que está dividido en dos partes. La primera contará con dos intervenciones para avanzar sobre esa realidad de los supervivientes del cáncer y la experiencia del proyecto del seguimiento a largo plazo. También hablaremos de la experiencia de los profesionales de ASION y de la necesidad de seguimiento psicosocial de estos supervivientes. La segunda parte será la mesa redonda El reto de la supervivencia en el cáncer infantil, con propuestas de mejora en el ámbito asistencial, sanitario, laboral y psicológico. Vamos ahora sí, sin más dilación, a esta primera parte del seminario y contamos con dos expertas. Blanca Herrero Velasco, médico adjunto del Servicio de Oncohematología Pediátrica y Trasplante Hematopoyético del Hospital Infantil Universitario del Niño Jesús, miembro del Grupo de Afectados Tardíos de la SEOP y responsable de la Unidad de Seguimiento a Largo Plazo en el Hospital Niño Jesús, y con Alba Plata León, psicooncóloga de ASION, que realiza tanto intervención terapéutica en sede como apoyo emocional en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, así como asesoramiento educativo a las familias y coordinación con los diferentes agentes educativos que intervienen con los niños y niñas con cáncer que lo requieren. Comenzamos con la intervención de la doctora Herrero Velasco. Cuando quiera, doctora. Hola, buenas tardes. Voy a compartir pantalla, lo primero. Bueno, muchas gracias, Carmen, por la presentación. Gracias a ASION, primero por dar estos espacios, estos webinars para que podamos tratar temas como el que vamos a tratar esta tarde, del seguimiento a largo plazo, y por ponernos a veces en
en comunicación, ¿no? Y, a los profesionales y a los pacientes y a sus familias, porque son el motor por el que nosotros trabajamos y hacemos las cosas. En estos 15 minutos voy a hablar un poco sobre el seguimiento a largo plazo, sobre las secuelas, sobre modelos de seguimiento, para que después, cuando en la mesa redonda tratemos distintos temas, pues nos hayamos puesto un poco en contexto. Un segundito. En oncología pediátrica, los avances tanto en el tratamiento como en lo que es el tratamiento oncológico, como el tratamiento de soporte, el manejo de las infecciones, de las transfusiones, ha hecho que aumente la supervivencia de forma exponencial. Tenemos tasas de forma global de supervivencia en torno a un 80% a los 5 años, que más o menos se quedan en un 75% por recaídas, por toxicidades tardías a los 10 años, que estamos hablando de supervivencias muy altas. ¿Eso qué hace? Como bien ha contado Teresa antes, hace que los supervivientes vayan aumentando año tras año. También aumentan las complicaciones tardías, las enfermedades crónicas o las discapacidades que el superviviente va a tener durante toda su vida. Esto va a tener implicaciones no solo en el paciente y en su familia, sino también en la sociedad. ¿Por qué es más importante incluso en la población infantil o los adolescentes? Porque son más susceptibles por su etapa de crecimiento y desarrollo para algunas complicaciones y sobre todo porque van a tener muchos años para en los cuales vamos a tener que hacer un seguimiento para detectar posibles complicaciones asociadas a este tratamiento. ¿De qué va a depender que un superviviente vaya a tener unas complicaciones a largo plazo u otras? Bueno, pues de la enfermedad de base, no es lo mismo tratarse de una leucemia que de un tumor cerebral, del tratamiento recibido. Hay pacientes que, aunque han tenido un cáncer solo, han recibido cirugía, pues no van a tener los mismos efectos secundarios que un paciente que ha necesitado mucha quimioterapia, radioterapia o incluso un trasplante. También factores genéticos, hay distintas familias o individuos que van a tener predisposiciones a tener ciertas complicaciones. Lo que llamamos comorbilidades quiere decir enfermedades que van apareciendo a lo largo de la vida, pues la hipertensión y otro tipo de patologías que solo por crecer, solo por tener más años, ya son habituales en la población general, pues también lo van a tener nuestros supervivientes. Y el último de los puntos que no se nos puede olvidar, porque es un punto en el que podemos trabajar mucho y educar a nuestros supervivientes, es el estilo de vida. Todos estos factores van a hacer que tengamos que hacer un riesgo individualizado de cada superviviente para pensar en qué complicaciones van a tener. La curación es importante, pero cada vez sabemos que no es suficiente. No vale curar a cualquier precio. Lo que tenemos que intentar es curar con el menor coste. Sabemos que 3 de cada supervivientes van a tener al menos una complicación crónica del tratamiento y que de esas complicaciones incluso un 25% pueden llegar a ser graves o amenazantes para la vida. Entonces es importante que aprendamos a diagnosticarlas, que le demos la suficiente importancia, porque cuando antes las diagnostiquemos, antes vamos a poder poner tratamiento si es necesario y nuestros supervivientes, nuestros pacientes van a estar mucho mejor. ¿Cuáles son los objetivos de oncología pediátrica? Pues curar al máximo número posible de pacientes con la menor carga de efectos secundarios. Efectos secundarios, destacar los que alteran la calidad de vida, pues problemas psicológicos o de infertilidad, y los que pueden comprometer la vida o pueden ocasionar un deterioro en la salud, ¿vale? Complicaciones orgánicas, y luego tenemos que estar también pendientes de la posible aparición de segundos tumores, que es más frecuente que en la población general. Objetivo, curar casi al 100%, intentando minimizar las secuelas. Os traigo esta diapositiva porque a mí me llama mucho la atención y esto es una autocrítica para los médicos. Aquí os hago referencia a cómo se informa sobre la enfermedad, sobre el tratamiento. ¿Vale? Veis que casi todos los pacientes tienen información verbal o incluso escrita, pero cuando llegamos al seguimiento, un 6% de los pacientes dice que no tiene ninguna información de cuándo ha terminado el tratamiento, cómo va a ser el seguimiento, pero sobre todo casi un 17% dice que no tiene ninguna información sobre los efectos tardíos. Entonces, igual que explicamos y invertimos mucho tiempo en contar cuáles son los efectos secundarios de la quimioterapia, si vas a vomitar o no, y te ponemos tratamientos para que no vomites o que se te va a caer el pelo, tenemos que ser igual de francos, igual de honestos en que nuestros supervivientes y sus familiares entiendan por qué es importante un seguimiento a corto y a largo plazo y cuáles son las toxicidades que vamos a pensar que puede tener nuestro paciente.
existe cada vez una implicación global, una implicación mundial en los supervivientes de oncología infantil. El Children Oncology Group es un grupo muy potente en Estados Unidos. El PanCare es una red europea de supervivientes que están incluidos supervivientes, familiares y profesionales, que la verdad es que avanza bastante en proyectos tanto educativos como descriptivos, como guías de seguimiento. Y en cuanto a guías, hablar que sobre todo la americana del Children Oncology Group va actualizándose año tras año, y dentro del grupo de la SEOP ya se surgió hace más de una década el grupo de efectos tardíos y que establece también guías para el correcto seguimiento de estos pacientes. En cuanto a los efectos secundarios tardíos, esto no trata de ser una charla magistral sobre todas las toxicidades que podemos tener. Entonces, he utilizado esta diapositiva para iros recordando o comentando cosas que tenemos que vigilar. En cuanto a las alteraciones neurológicas, es importante que tengamos en cuenta estas secuelas, sobre todo en pacientes que han tenido un tumor cerebral y que han recibido radioterapia, porque sí que vemos que luego esos pacientes pueden tener más problemas en el aprendizaje, en la memoria operativa, en la capacidad verbal. Entonces es importante, sobre todo, que cuando tratamos pacientes pequeños seamos capaces de acompañarles durante todo el seguimiento para ver que si necesitan algún tipo de apoyo escolar por ese tipo de toxicidades. En cuanto a los ojos y la oreja que os pongo aquí, es porque los órganos de los sentidos también son muy importantes en nuestros supervivientes, porque son órganos muy importantes para adquirir bien el lenguaje. Entonces es importante ver que pacientes no tengan toxicidades por los fármacos y, por ejemplo, pues en los ojos, pues si han recibido radioterapia cerca, pues pueden tener más desarrollo de cataratas. Entonces son cosas que tenemos que siempre en una consulta de seguimiento ir punto por punto revisando. En cuanto a alteraciones musculoesqueléticas, con los tumores sólidos, pues los pacientes pueden tener alguna deformidad, alguna alteración puede haber tenido alguna amputación o algún déficit funcional, y también es importante que revisemos mucho la masa ósea, que intentemos que nuestros supervivientes hagan ejercicio físico, porque muchos de los tratamientos, como los corticoides, van a disminuir esa masa ósea, que es su reserva de hueso para toda la vida. Toxicidad cardíaca, tenemos que revisar el corazón, sobre todo si los pacientes han recibido un tipo de medicinas que se llama antracíclicos y si han recibido radioterapia mediastínica. Somos mucho más exigentes en estas revisiones cardiológicas si los pacientes han recibido los dos tipos de tratamiento, como en algunos pacientes con linfoma de Hodgkin, que hay que radiar el mediastino, porque al final la zona del corazón ha recibido esa radiación. Es importante que intentemos que hagan vida, que hagan deporte, pero también, sobre todo, pues eso, que tengamos establecidos cuáles van a ser las pautas de seguimiento cardiológico. Toxicidad pulmonar menos importante, problemas tanto de fertilidad, hay pacientes que han recibido mucho tratamiento o ahora ya no se hace en todos los centros, pero algunos pacientes para el trasplante recibían irradiación de todo el cuerpo, pues esos pacientes tienen más dificultades para llegar a después tener descendencia. Y luego también hay problemas relacionados con el desarrollo hormonal y con la propia percepción del cuerpo y de la sexualidad en general. Y es importante también en una consulta de seguimiento abordar todos estos temas. Es verdad que nosotros somos oncólogos pediátricos y hay temas que nos cuestan un poco más, pero es importante que cuando sigamos a los supervivientes, que van a ser adolescentes y luego van a ser adultos jóvenes, tratemos al paciente de forma global. En cuanto al peso o problemas endocrinos, tienen más tendencia a tener sobrepeso, una distribución anómala de la grasa, y es importante que hagamos hincapié en lo que es el cuidado metabólico. ¿Qué significa eso? Pues tomar la tensión, vigilar los lípidos, ver si tienen diabetes o prediabetes, porque todos esos factores de riesgo van a aumentar el riesgo cardiovascular, que muchos pacientes ya tienen aumentado solo por haber recibido tratamiento. Problemas del tiroides, sobre todo si se ha radiado esa zona. Y luego, pues problemas psicológicos, que mi compañera Alba seguro que habla más profundamente, pero que muchas veces esos problemas psicológicos no van asociados directamente a la carga de enfermedad o a la cantidad de tratamientos que han tenido los pacientes. Entonces es importante tener un espacio para poder preguntar por todos estos problemas
físicos, también por los problemas o por la situación psicológica que tienen los supervivientes y también cómo se han reinsertado en su mundo escolar, en su mundo laboral. Sobre los fármacos nuevos sobre los que estamos hablando mucho, sobre la inmunoterapia, tratamientos dirigidos, pues vamos a necesitar más años para saber qué efectos tardíos vamos a poder encontrar, que igual no son los mismos que tenemos con las quimioterapias que hemos estado utilizando hasta ahora. Entonces es importante también que a esos pacientes les hagamos un seguimiento periódico para ver qué efectos podemos irnos encontrando. En cuanto a los modelos de seguimiento, hay distintas formas de seguir, no hay una forma mejor que otra. ¿De qué depende? Pues muchas veces de los recursos. Hay modelos centrados en la atención primaria, en la que es el médico de atención primaria el que va a ser el que lleve la batuta en todo el tipo de seguimiento y encargarse de que todos los especialistas sigan al paciente. Y hay otros modelos basados más en el propio centro hospitalario. Dentro de los modelos de atención hospitalaria, algunos países lo que hacen es que sea el propio centro oncológico donde el paciente recibió su tratamiento el que sea el que se encargue de ese seguimiento, aunque hayan pasado ya muchos años desde que el paciente terminó el tratamiento. Muchas veces esto es la forma elegida por los pacientes o la que prefieren porque ya conocen el hospital, conocen a sus médicos y muchas veces es la que ellos refieren que prefieren. Otros centros, países europeos y muchos centros de Estados Unidos lo que hacen es crear centros o clínicas de seguimiento a largo plazo que aglutinan a la mayor parte de los supervivientes de distintas zonas. Por ejemplo, en Alemania hay 7 centros y son centros específicos para supervivientes de cáncer, no solo específicos de cáncer pediátrico, por ejemplo, en ese centro, pero sí que hay un oncólogo pediátrico que es el que va a evaluar la historia del paciente y en ese mismo centro van a poder hacer todo el seguimiento que necesita el superviviente. Y luego hay unos modelos mixtos que es dentro de las propias unidades de oncología pediátrica que están en los hospitales, pues hacer unidades específicas o programas específicos, como por ejemplo el de St. Jude, que según acaba el tratamiento, se llama Aftercure, va a seguir y planificar todo el seguimiento que van a recibir los pacientes en los siguientes años, que es un modelo híbrido. Si hay distintos modelos de seguimiento, también tenemos que entender que no todos los supervivientes necesitan el mismo seguimiento. No es lo mismo lo que he llamado aquí nivel 1, que son los pacientes de poco tratamiento oncológico, pues pacientes que solo han recibido cirugía, tumores de Wilms, que es un tipo de tumor renal que ha recibido muy poquita quimioterapia, o tumores germinales que solo se han operado. ¿Por qué? Porque esos pacientes no van a tener muchos efectos secundarios derivados del tratamiento, porque el tratamiento ha sido muy escaso. Esos pacientes, una vez han pasado el tiempo en el que se sigue de forma protocolaria para descartar recaídas, puede que el seguimiento pueda ser telefónico, online y pueda ser un seguimiento mucho más en la distancia. Pacientes, por el contrario, lo que hemos llamado nivel 3, que son pacientes que han recibido muchísimo tratamiento, que han recibido tratamientos con radioterapia, porque os he dicho que estos pueden tener más efectos secundarios, o los que han recibido mucho tratamiento intensivo, los tumores metastásicos, los tumores del sistema nervioso central que normalmente necesitan distintos tratamientos, o los pacientes que se han trasplantado, sí que esperamos que puedan tener más complicaciones a largo plazo. Esos sí que son los que se benefician de un programa específico y de un seguimiento personalizado. Y luego, lo que llamamos nivel 2, pues son pacientes que han recibido una carga intermedia, ¿vale? En esos sí que deberíamos chequear anualmente o dependiendo un poco de cada centro, cómo está el paciente y pensar de forma individualizada cuál es el seguimiento que tenemos que hacer en función del tratamiento recibido. ¿Cuál es la elección del modelo, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de hacer un modelo de seguimiento a largo plazo? Pues depende de muchos factores. Depende del número de largos supervivientes al año que vea un centro, de la distancia geográfica del centro de seguimiento al domicilio de los pacientes. Si estamos en un país que geográficamente sea muy grande, pues igual tiene sentido habilitar varias unidades, dependiendo un poco de cuál sea el origen de los pacientes. De la diversidad de la patología de los pacientes. Lo que hemos visto antes, no es lo mismo pacientes que han recibido muy poco tratamiento que los que han recibido un trasplante o un tratamiento multimodal. Y luego
fundamental, de los recursos con los que contemos, de los recursos logísticos, económicos, humanos, de que tengamos el personal formado y que tengamos un espacio para poderlos seguir, ¿vale? Que eso no depende tanto de nosotros, de los médicos, sino que con los recursos que contamos tenemos que intentar hacer el mejor seguimiento para nuestros pacientes. ¿Cuál es el modelo que hemos implantado estos años en el Niño Jesús? Pues es un modelo hospitalario y es un modelo mixto. Dentro de la propia unidad de oncología, del servicio de oncología pediátrica, hemos intentado que todos los pacientes que llevaban más de 5 años desde el diagnóstico, evidentemente no hemos conseguido todos en nuestra historia, pero sí que los pacientes que van cumpliendo con esas características, intentar incluirlos en esta unidad de seguimiento a largo plazo. Es verdad que con la llegada del COVID ha sido todo mucho más complicado porque, otra vez más, los supervivientes vuelven a ser un colectivo en el que en el momento, yo digo a veces que son los grandes olvidados, ¿no? Porque los pacientes ya se han curado, ¿no? Parece que ya se han curado del cáncer y lo tienen todo hecho, pero también tenemos que ocuparnos de ellos y sobre todo de darles un espacio para poderlos ver con calidad. Los objetivos de la consulta es hacer un buen seguimiento médico, tanto oncológico, si el paciente tiene, pues eso, las pruebas destinadas más a descartar recaídas, pero también un seguimiento médico enfocado en las posibles toxicidades que vamos o que pensamos que puede tener nuestro superviviente. La atención psicosocial con evaluación de test psicológicos, preguntando cómo le va con sus relaciones personales, cómo le ha ido en el colegio, si ha terminado el colegio, si está trabajando. Una parte muy importante de la consulta de seguimiento es informar y educar a nuestros supervivientes y a sus familias sobre cómo tiene que hacerse el seguimiento, por qué es importante que vaya al cardiólogo cuando se lo decimos, y establecer planes de cuidados. Vida saludable, ejercicio físico. Hay cada vez más estudios en supervivientes de oncología infantil que dice que hacer deporte frente a no hacerlo de forma regular aumenta los años de vida y aumenta mucho la calidad de vida. Entonces es importante que seamos capaces de transmitir estos conceptos. Y luego, pues la consulta que nos ha permitido pues, tener mayor tiempo para cada consulta, poder informar de forma personalizada sobre los efectos tardíos o el riesgo de desarrollarlos, poder estandarizar la recogida de los datos y al final, pues eso impacta de forma beneficiosa en la calidad del superviviente. Y ya para terminar, os voy a contar 4 o 5 datos sobre la experiencia inicial en el Niño Jesús. Recojo aquí los datos hasta enero del 2020. Luego, como sabéis, con la pandemia tuvimos que reajustar la forma de atender a nuestros pacientes. Se incluían en la consulta pacientes que ya habían pasado 5 años o más desde el diagnóstico y que estaban curados de su enfermedad. Inicialmente empezamos a pasar la consulta 3 días a la semana y luego ya al final ampliamos a 4. Más o menos la primera vez que veíamos al paciente estábamos como 1 hora porque teníamos que revisar toda la historia del paciente y hacer varios cuestionarios, y después las consultas sucesivas sí que eran un poquito más cortas. Se atendieron a casi 440 pacientes y más de 1000 consultas. Aquí, en cuanto a los efectos tardíos que encontramos, decir que sí que detectamos problemas de aprendizaje en hasta un 23%. Al decir problemas de aprendizaje, algunos eran problemas realmente porque les costaba aprender, algunos es que habían dejado los estudios, otros que habían repetido cursos, o sea que eso era un cajón desastre en el que lo que queríamos era detectar si realmente habían tenido durante estos años problemas en esa esfera. Problemas con el peso en casi un 20%, algunos con sobrepeso y otros con obesidad franca, que eso nos preocupa bastante porque os he dicho que eso aumenta el riesgo cardiovascular. Alteraciones hormonales muchas veces derivaban del propio tumor. Hay pacientes que necesitaban tratamiento sustitutivo y en menos de un 2%, solo en 8 pacientes, encontramos una segunda neoplasia años después de haber sido tratado de su primer tumor, probablemente por el tratamiento oncológico. En cuanto a la evaluación psicológica, pasamos 230 cuestionarios a los supervivientes. Evaluábamos sobre todo cuatro cuestionarios, uno de calidad de vida, otro de autoestima, otro de apoyo social y otro de información.
de forma global los supervivientes puntuaban por encima de la media poblacional en todos estos test, tanto en calidad de vida como autoestima como apoyos, con lo cual la verdad es que es un dato esperanzador y del que creemos que todo el apoyo de todas las asociaciones, de los psicólogos, de todos los familiares, hace que al final estos supervivientes se sientan valorados y tengan realmente recursos. Y luego sobre el cuestionario de información sí que es verdad que se puntuaba más o menos como en el 50%, entonces yo creo que sí que debemos ser mejores todos los sanitarios en conseguir informar más y sobre todo informar mejor. Datos sobre qué perciben nuestros supervivientes, pues mira, solo os cuento que un 48% decía que no les habíamos informado cuando habían terminado el tratamiento sobre los efectos tardíos y el seguimiento, y un 24% dijo que no les habíamos dicho absolutamente nada. Entonces, esto es una cosa que tenemos que mejorar todos los oncólogos pediátricos, porque es fundamental que nuestros supervivientes sepan por qué les tratamos y con qué les tratamos y qué vamos a tener que esperar en los siguientes años. Y ya para terminar, que es mi última diapositiva de ideas para casa, luego charlaremos sobre las preguntas y algo de preguntas de controversias que hay, es decir, que realmente queremos curar a todos los pacientes, pero ya no vale curar a cualquier precio, tenemos que intentar que nuestro objetivo también sea curar con la menor toxicidad. Tenemos que conseguir integrar a nuestros supervivientes en la sociedad con las mínimas secuelas físicas, también con las mínimas secuelas psicológicas, y tenemos que ser capaces de informar sobre todo pues eso, de cómo es ese seguimiento, qué pasa cuando el paciente ya no tenemos tanto miedo de que la enfermedad vuelva, pero que sí que hay que seguirlo por otros efectos tardíos, que el seguimiento no vale que sea un seguimiento igual para todos los pacientes, que tiene que ser un seguimiento personalizado de cada superviviente en función de su tratamiento y de los riesgos que pensemos que puede tener, y que promover estilos de vida saludable va a marcar la calidad y la cantidad de vida de nuestros supervivientes. Entonces, es muy importante que todas las personas que estamos en su cuidado seamos capaces de fomentar esos estilos de vida saludable. Y hasta aquí mi presentación. Si tenéis alguna o queréis contactar conmigo, os he puesto el correo, por si tenéis alguna cuestión de la que queráis que hablemos después, pues quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, doctora. Alba Plata, su turno. Recuerdo que tenemos 15 minutitos, a ver si podemos ajustarnos a este tiempo. Alba, cuando quiera. Muy bien, hola, gracias, buenas tardes. Gracias, Blanca, también por esa parte de introducción a la parte psicosocial, que me ha parecido muy útil para introducir ahora el tema que vamos a tratar. Para ello voy a compartir pantalla. Vale. Bueno, como decía, vamos a hablar sobre cambios y adaptación de jóvenes supervivientes, ¿vale? Esas dificultades y esas oportunidades que surgen a raíz de un tratamiento por cáncer. Antes de nada, quiero decir que bueno, la Asociación ASION, la Asociación Infantil Oncológica de Madrid, aboga siempre por mejorar la calidad de vida de estos niños y niñas y adolescentes que han tenido cáncer en la familia, ¿vale? Para ello se hace a través de una atención integral. Y en este caso, bueno, pues estamos intentando también dar apoyo a ese nivel psicosocial que creemos también que es muy importante. Antes de nada, bueno, decir esta pequeña introducción en cuanto a datos. A través de este estudio se puede comprobar que el 50% de las personas vuelven a la normalidad anterior que tenían antes de la enfermedad, el 25% se enriquecen de la experiencia sin presentar ningún tipo de secuelas y el 25% sí que presenta algún tipo de secuela. Puede ser a nivel cognitivo, a nivel físico, a nivel psicosocial o emocional. No me quiero detener mucho en esta diapositiva porque Blanca ya ha hablado de estos factores que influyen a largo plazo, pero sí que quiero hacer un poco más de hincapié en esta parte de antecedentes de problemas de aprendizaje previos, ¿no? Porque a nivel educativo esto también influye mucho después. Antes de indagar un poquito más sobre el tema, me ha parecido pertinente nombrar este título, ¿no? Todo lo que empieza cuando termina el cáncer, que hace referencia a un manual que se hizo a través de la GEPAC y a lo que se refiere con este título es al final a esas dificultades que surgen cuando uno termina el tratamiento. Dificultades como desgaste físico y psicológico supone una reconstrucción, desorientación, es decir, que hay que volver a orientarse en la vida, objetivos. Una indefensión,
te sientes indefenso ante ante la enfermedad, pierdes el control de muchas cosas de tu vida. Integración del proceso, al final forma parte de ti y lo tienes que integrar para poder continuar. Para poder continuar y volver a la normalidad, esa normalidad entre comillas, ¿no? Supone nuevos retos, retomar esas cosas aplazadas, al final es un parón en tu vida en la que luego tienes que retomar ciertas cosas como estudios, trabajo, relaciones, hábitos, descubrir que ya no eres el mismo de antes. Esto lo dicen muchos adolescentes también, ¿no? Que se sienten un poco extraños en su grupo, cambian los valores, las prioridades, las actividades, los gustos, las aficiones. Hay muchas adaptaciones, ¿no? En todos los ámbitos de la vida. Visitar menos el hospital también conlleva adaptarse, ¿no? Porque, bueno, surgen miedos que los veremos ahora también. Y también al mismo tiempo surgen nuevas ilusiones, nuevos proyectos. Y bueno, pues al fin y al cabo haber superado un cáncer no quiere decir que se deje de lado la enfermedad, sino que al final hay que retomar la vida, hay que continuar la vida teniendo en cuenta esta parte, ¿no? Esta parte que supone también esas características emocionales y psicológicas del superviviente de cáncer. Blanca también nombraba antes este estudio, efectos tardíos en supervivientes de cáncer en la infancia, donde se recogen estas características psicológicas, que no quiere decir que se presenten en toda la población, pero sí son bastante comunes. Por nombrar algunas, dificultades cognitivas y educativas, aumento de la depresión y de la ansiedad. Hay alteraciones en la imagen corporal que también afectan a la autoestima. Hay miedos recurrentes. Como decíamos antes, uno deja de visitar el hospital con tanta frecuencia, surgen muchos miedos. Hay problemas emocionales que veremos ahora también, como la ansiedad, y también hay dificultades en la inserción social. Decíamos que cambian las prioridades y también cambian esos gustos, esas aficiones, las preocupaciones previas y sobre todo en la edad de la adolescencia, pues bueno, a veces es un poco más complicado, ¿no? Y hay dificultades en las relaciones, insatisfacción, dificultad para encontrar pareja. Todo esto lo vamos a ver ahora con un poquito más de calma. Aspectos psicosociales a los que nos vamos a referir. Por un lado están los aspectos más emocionales, lo relacionado también con la educación, lo relacionado con las relaciones sociofamiliares, sociales y familiares, y con la imagen corporal, que como decíamos también va muy ligado a la autoestima, por lo tanto también a estos aspectos emocionales. En cuanto a las relaciones familiares, bueno, sabemos que el cáncer no afecta solo al individuo, sino también a su núcleo familiar, a toda la familia al conjunto, y entonces finalizar el tratamiento también supone un momento difícil para toda la familia. ¿Por qué? Porque a veces durante ese tratamiento se producen cambios en los roles. Hay una reestructuración previa, durante el tratamiento y después del tratamiento. También hay que reestructurar toda la dinámica familiar, toda la rutina. Hay que adaptarse a los nuevos cambios. Hay que adaptarse también a las nuevas visitas hospitalarias. Sabemos que además también a nivel de laboral los padres también tienen que reestructurarse. Todo esto cuando termina el tratamiento supone una nueva adaptación y recuperarse también, ¿no? Hay mucho desgaste, que ya lo hemos visto antes, muchas dificultades. Entonces, bueno, supone pues eso, cambios a nivel de relaciones en la familia. Hay factores de riesgo que están recogidos en estos estudios de estos autores, como son, por ejemplo, los estilos parentales desajustados. Hay estilos parentales diferentes. Bueno, pues cuando una familia está desajustada a nivel relacional, pues es más difícil luego también adaptarse a esta situación que provoca el cáncer. La sobreprotección también es un factor de riesgo. Sabemos que la normalidad y la rutina, las normas, los límites son muy importantes para los niños y para los adolescentes también. Los menores logros académicos, aunque la parte académica a veces se deja de lado, sí que incidimos también mucho en la importancia de la continuidad, ¿no? Entonces, bueno, esto también va a influir mucho. El absentismo, las bajas expectativas parentales, los menores logros personales y sociales también producen a veces aislamiento. Cuando se produce aislamiento, bueno, pues esto suele ser un factor de riesgo. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Que esto se ha acrecentado y ha ocasionado mucho malestar también a nivel psicosocial. El desajuste emocional entre hermanos. Hablaba Blanca también de los grandes olvidados que son los supervivientes. Los hermanos en este caso también lo son. Y bueno, estamos luchando cada día porque los hermanos también sean vistos y tengan su espacio para que luego esto no sea tampoco un factor de riesgo. Síntomas de estrés postraumático, que tiene mucho que ver también con esa parte de desatender las necesidades actuales y luego
vienen estos efectos a largo plazo también, no solo en el paciente que tiene cáncer, sino también a nivel familiar, sobre todo de los cuidadores principales, y crisis en las relaciones de pareja. Bueno, sabemos que cuando un niño, una niña, un adolescente tiene cáncer, en las relaciones de pareja parentales, bueno, pues también a veces surgen tensiones y hay que ir lidiando con ellas para que no suponga tampoco un factor de riesgo. También hay factores de protección. La comunicación en la familia, que nosotros recomendamos siempre, todos los días, debe ser abierta y fluida. ¿Para qué? Para mejor adaptación emocional, mejor autoconcepto de todos los miembros y para que estén más unidos, ¿no? La familia es muy importante y también es importante generar esos espacios propios, recuperar la identidad que tenga cada uno, recuperar esas relaciones sociales conjuntas e individuales. Y luego también respetar los ritmos y las estrategias de cada uno. Hay estrategias de afrontamiento más negativas, más positivas, pero también es importante, bueno, que se respeten esos tiempos de cada uno porque no todo el mundo lo lleva de la misma manera al mismo tiempo. En cuanto a relaciones interpersonales, bueno, pues se pasa mucho tiempo desconectado, mucho tiempo de hospitalización. Esa desconexión entre iguales también, bueno, pues produce luego cambios a nivel psicológico. Hay pérdida de nuevas experiencias por primera vez, sobre todo, pues eso, en la época de la adolescencia, que tan importante es en estas primeras experiencias, bueno, pues muchos tienen esa sensación de vacío, ¿no? De un vacío ahí temporal. Muchos crecen y maduran antes de tiempo, y esto lo dicen ellos, no lo decimos nosotros, ¿no? Que se sienten diferentes en cuanto al grupo de iguales. Cambios físicos y limitaciones, no hay una integración completa. Y la sobreprotección dijimos antes que es un factor también de riesgo, ¿no? Hay que proteger, pero no sobreproteger, porque siempre todo en los extremos al final produce también efectos negativos. Entonces, bueno, hay que intentar integrar todo en la medida de lo posible. En cuanto a aspectos emocionales, como decíamos antes, no siempre se da, pero sí que es habitual, bueno, el miedo a la recaída, dificultades a la hora de dormir, el dolor, aumento del miedo, atención exagerada ante la presencia de cualquier síntoma, incertidumbre hacia el futuro, sobre todo al principio, ¿no? Cuando uno deja de tener visitas hospitalarias frecuentes, bueno, pues todos estos miedos que se vuelven recurrentes producen ansiedad y luego a veces van desapareciendo. También depende un poco de- de- de la atención que se le dé. Aquí tenemos algunas recomendaciones para prevenir, como por ejemplo, bueno, pues poder hablar de ello, ¿no? Poner palabras a los miedos, anticiparse a esos periodos de ansiedad. La ansiedad tiene ciertos síntomas que se pueden ir ajustando. Mantener una comunicación abierta con los médicos, decía Blanca, ¿no? Que es muy importante y es que es así. Cuanta más comunicación haya con el equipo médico, mejor, porque pueden resolver muchísimas dudas y por lo tanto evitar la ansiedad o el estrés. Reforzar esos mecanismos de afrontamiento, búsqueda de solución de problemas, establecer hábitos saludables, ¿no? Estilo de vida saludable, alimentación, deporte, relaciones, aprender a vivir el día a día. Vivimos mucho en el futuro, la pandemia también nos ha puesto un poco en el sitio en cuanto a vivir el día a día y esto, bueno, pues al final es una recomendación que se da para evitar la ansiedad. Y retomar ciertas actividades. Muchas veces se realiza un parón, pero bueno, que es importante poco a poco poder ir retomando este aspecto. Otro aspecto emocional a tener en cuenta sería este estancamiento en el rol de niño enfermo, ¿vale? Cuesta asumir esa responsabilidad de cuidado porque normalmente cuando uno está en tratamiento, bueno, pues recibe más cuidado de todo el mundo en general y a veces hay que volver a asumir esa parte, ¿no? De autocuidado. Evitar la dependencia del equipo sanitario o por lo menos ir desligándose un poquito de esta parte. Hay también necesidad de seguir vinculado a todos los agentes que están implicados en el hospital, tanto a equipo sanitario como, bueno, como cualquier otro trabajador. Y se siente inseguridad, vulnerabilidad, falta de control. Todo esto, cómo se puede paliar? Bueno, pues a través de integrar esos cambios, bueno, asumir los cambios que ha supuesto la enfermedad y el tratamiento. De cita en cita médica se puede ir preguntando esas dudas, como decíamos antes, la comunicación, lo repito otra vez porque es muy importante, recuperar esa vida social, las relaciones sociales, vuelvo a repetir también son muy importantes, evitar el aislamiento, recuperar ese manejo de diferentes aspectos, ¿no? Buscar y crear alternativas eficaces ante las nuevas situaciones y retomar
objetivos y plantear nuevos, porque a veces se tiene que producir, como decía al principio también, esa reestructuración. No todas las metas, no todos los objetivos van a ser igual que antes de la enfermedad, que antes del tratamiento. Hay que reajustarse, ajustarse también a esa autoestima y autoconcepto que tenga de uno mismo, bueno, y ser realista y poder plantear objetivos futuros a corto, medio y largo plazo. También se producen esos cambios en la escala de valores. Ya lo nombrábamos antes, ¿no? Pero bueno, aquí sí que es importante también hacer hincapié en esa resiliencia que tienen muchos de los pacientes y muchas de las familias en general. Yo siempre lo digo, ¿no? Son familias resilientes, centradas en soluciones, ¿no? En vez de centrarse en el problema, buscan una solución, buscan por ser más autónomos, objetivos realistas, intentar evitar el estrés, la ansiedad. Si la tienen, pues normalmente recurren, piden ayuda, ¿no? Para poder paliarlo también, afrontar la inseguridad, asumir también estos miedos, estas inseguridades. Al final no se trata tampoco de dejarlas de lado, sino poder aceptar, me siento así y, bueno, ¿qué puedo hacer para mejorar este sentir? Recomendaciones, ¿no? Que decía, compartir esas experiencias, retomar hábitos cotidianos, mantener la vida lo más normal posible, no paralizarse en ese rol de niño enfermo, sino que, bueno, poder salir un poco de ahí. Al final son personas, ¿no? Son niños, son niñas, son adolescentes, son jóvenes, salir de ese rol de joven enfermo para ser un joven que tenga nuevas expectativas, nuevas experiencias, retomar los estudios, el trabajo. Hablamos antes de ese parón que se realiza a veces y es muy importante la continuidad. Y si no ha habido continuidad, poder retomarlo con la mayor normalidad posible. Revisar esas expectativas, tener una vida saludable, como decía antes, que al final influye en todos los aspectos emocionales, y pasar tiempo en familia y con los amigos. A veces se produce ese aislamiento, no solo social, sino también familiar, y bueno, sabemos que al final las relaciones en esta sociedad son importantes y siempre vamos a recomendar retomarlas en algún punto porque siempre son beneficiosas. En cuanto a la imagen corporal que decía antes, bueno, pues hay algunos aspectos que son reversibles, algunos son debidos al tratamiento, como por ejemplo el cambio de peso, la pérdida de pelo, esas úlceras, y otros son irreversibles, que se producen también por el propio diagnóstico, el tipo de cáncer o también los tratamientos, amputaciones, daño cerebral, audición, fatiga. Todo esto a la persona que ha sufrido cáncer pues le hace sentirse diferente. A veces se produce una disminución de la autoestima. Digo a veces porque no siempre, no todos lo afrontan de la misma manera. Hay comportamientos regresivos, miedo a volver a clase, que todo esto también es importante ir viéndolo para poder hacer una reincorporación ajustada y poder, bueno, pues de alguna manera pudiendo ir transitando estos miedos. Y a veces no se producen las adaptaciones emocionales ajustadas y hay que, bueno, pues ofrecer ese apoyo externo para que se produzcan adaptaciones emocionales más ajustadas. Para ello, ¿qué recomendamos? Informar adecuadamente al paciente sobre la enfermedad y esos efectos secundarios, desarrollar la independencia y la confianza, dar apoyo emocional, no solo a nivel de amistades, sino también a nivel familiar, y trabajar la aceptación. A nivel de educación, bueno, pues sabemos que hay efectos tardíos, ¿vale? Después de finalizar el tratamiento de cáncer, algunos niños y adolescentes pueden enfrentarse a desafíos adicionales a nivel de educación y a nivel laboral también, ¿no? A veces estos efectos no surgen, no salen a la luz en el momento, sino que se manifiestan 2, 5 años después. Y muchas veces son transitorios, con lo cual, bueno, si son transitorios, podremos dar alguna pauta inicial, pero luego dejaremos que siga su curso. Los hay que son más duraderos, entonces ahí sí que hay que dar una atención más personalizada, hacer evaluaciones, hacer adaptaciones si es necesario. Cualquier retraso que se produzca durante estas etapas va a sembrar la base también para el futuro. Entonces es importante hacer un seguimiento, ¿vale? No dejar de lado esta parte que también es muy importante, no solo a nivel educativo y laboral, es que también influye en la autoestima, en el autoconcepto, en las relaciones. Y ya para terminar, bueno, pues decir que actualmente son niños y adolescentes, pero en el futuro van a ser adultos y que es verdad que se produce un mayor riesgo de desempleo, ¿no? ¿A qué es debido? Bueno, pues que hay mayor alteración del cociente intelectual,
también hay afectación a nivel de procesamiento, de velocidad de procesamiento, y hay otras afectaciones cognitivas que no vamos a profundizar ahora, pero bueno, también se producen. Entonces, que todos estos aspectos hay que ir teniéndolos en cuenta durante el tratamiento y una vez que termine, para que bueno, los efectos a largo plazo sean los menores posibles y en este caso las secuelas psicoemocionales y psicosociales pues disminuyan y estas personas pues puedan incorporarse al día a día, a la vida después del cáncer de la mejor manera. Y nada, daros las gracias a todos por vuestra escucha y por vuestra participación. Muchísimas gracias, Alba. Vamos ahora con la segunda parte del seminario, con la mesa redonda, para conocer el reto de la supervivencia en el cáncer infantil y avanzar en esas propuestas de mejora en el ámbito asistencial, sanitario, laboral y psicológico. A esta mesa de debate se une Mireia Cabañes, superviviente de cáncer. A los 7 años le detectaron un sarcoma de Ewing en el fémur izquierdo, un tumor óseo de los más peligrosos. Ha estudiado comunicación audiovisual por la Universidad de Sevilla y actualmente realiza un doctorado en la Universidad Rey Juan Carlos. También contamos con Aránzazu Gil, madre de Miguel, superviviente de cáncer. Miguel fue diagnosticado e intervenido con 20 meses de un meduloblastoma. A los 6 meses de tratamiento tuvo recaída con metástasis en cabeza y médula y afortunadamente tuvieron la gran suerte de estar en el pequeño porcentaje de supervivencia. Actualmente Miguel tiene 10 años. Muy buenas tardes a las dos. Antes de arrancar, pues nos gustaría que de manera muy breve, porque ya vamos un poquito fuera de tiempo, que pudierais compartir vuestra experiencia para conoceros un poco mejor y continuamos con este bloque. Así que, Mireia, si quieres, adelante. Vale, bueno, hola a todos. Yo la verdad que después de escuchar sobre todo la parte de Blanca me he dado cuenta que he echado muchísimo de menos el tema del seguimiento, sobre todo a nivel traumatólogo y esquelético, porque ahora vivo con dolor crónico bastante complicado y creo que me lo podría haber evitado si a lo largo de todos estos años hubiese llevado una rehabilitación, por no hablar de la parte de un poco de los riñones y de los problemas que tengo con la alimentación por la quimioterapia. Pero por todo lo demás, la verdad que bastante bien, pero sí que es verdad que decir que lo mío fue en 1994, entonces hace muchísimos años, y de entonces ahora la cosa ha mejorado bastante. Entonces quiero pensar que ahora pues tanto los niños como los adolescentes están un poquito más controlados y que les siguen un poquito más de cerca. Perfecto. Hola. Sí, Aránzazu, tu turno. Hola, Carmen. Hola a todos. Yo la verdad que sí, que también me he visto muy reflejada en lo que estaba diciendo Blanca y también Alba por su parte. Miguel, pues lo nuestro fue diagnosticado con 20 meses en el año 2012. Y sí es verdad que al cabo de los años, una vez que ya terminamos todo, aterrizamos con la neuropsicóloga del 12 de octubre y sí nos dijeron que toman un punto de inicio desde que los niños y las familias entran en el hospital para tratarles antes, durante y después de tratamiento. A nosotros nos cogieron después y sí es cierto que ahora con esto de la pandemia ha habido ciertas consultas que se han quedado un poco en el aire, pero pues Miguel, sí es verdad que poco a poco vamos teniendo cada vez más especialistas, pero me veía muy reflejada en lo que estaba diciendo la doctora, que en el caso de Miguel pues fue del sistema nervioso central, tuvo una intervención, tuvo quimioterapia, tuvo que cambiar de protocolo con quimioterapia, tuvo autotrasplante de médula y tuvo radioterapia con 3 años, todavía no los había cumplido. Entonces, pues el futuro es muy incierto. O sea, no, en su momento cuando nos cogió de la mano la neurocirujana antes de operar dijo, esto es a muy largo plazo, y nosotros en largo plazo decíamos, un par de años, ¿qué va? Hemos salido hace 7 años y las secuelas van saliendo. Y es verdad que te van diciendo, tiene pérdida auditiva, eso va a ser de la quimioterapia.
tiene, eso sí va a ser. Entonces van saliendo cosas que sí lo van achacando a lo que puede ser, pero no se nos ha prevenido antes. Sí nos dijeron efectos secundarios, pero yo creo que esto, lo que nos pudieron decir hace 7 años, en medio de la vorágine, sí estaría bien que, pues eso, al terminar todo, nos cojan y nos digan, mira, al niño se le ha dado toda esta medicación, estos tratamientos, y a partir de ahora tenemos que vigilar esto, no que nos veamos encauzados en ciertas especialidades una vez que ya ha pasado. O sea, ahora en el confinamiento pues ha tenido una epifisiólisis, me parece que ha sido, le han tenido que intervenir, pues le llevan a traumatóloga. Sí, es que puede ser. Entonces, sí estaría bien eso, que te vayan previniendo de lo que pueda suceder. Muchas gracias, Arantza. Gracias. Vamos a avanzar precisamente en estas cuestiones, en estos desafíos y en estas tareas pendientes que todavía queda. Vamos con este bloque para hablar de ese seguimiento, de cómo se está produciendo actualmente el seguimiento de los supervivientes, de cuáles son los principales problemas o dificultades y, bueno, pues cuáles serían las prioridades para que este seguimiento sea una realidad. Contamos con vuestra visión, tanto de pacientes, familiares, como de la doctora y como psicóloga también, a Alba. Y bueno, pues vamos con la primera cuestión. ¿Cómo se está produciendo el seguimiento de los supervivientes? ¿Cuál es, por comenzar por vosotras, por Mireia y Arantzazu, cuál es vuestra experiencia de las familias? Arantzazu, lo has trazado un poquito, no sé si quieres profundizar. No, yo ya es lo que estamos viviendo actualmente, porque sí es verdad que no hace muchísimos años, ya hace ya 7 años del término de los tratamientos, pero todavía estamos ahí. O sea, no han pasado tantos años a lo mejor como Mireia, que ya ha pasado de etapa, que ya es adolescente, ha pasado la adolescencia. Miguel está ahí todavía con su adolescencia tardía, con 10 años, que hoy nos ha dicho la endocrina, que como es muy chiquitito, dice, tiene todavía la parte endocrina de niño y eso nos viene bien para que pueda seguir creciendo. Entonces, ahí yo ya he abordado las dudas. Perfecto. Mireia, tu experiencia. Pues a ver, yo una vez me detectaron el cáncer y después de la quimioterapia, en mi caso no amputaron, sino que hicieron una rotoplastia de Vannes y el médico se vino muy arriba y me la hizo completa. Entonces me amputó la pierna y luego me puso la rodilla, tibia, peroné y pie al revés en la cadera. Entonces, después de estar escayolada y empezar con la rehabilitación, que la verdad que fue bastante mala, y mis padres me sacaron del hospital y me llevaron por un hospital privado, el traumatólogo dijo, ¿te doy el alta? Y cuando tú veas que te duele o te pasa algo, vienes. Eso me funcionó en cierto modo, pero es que a los 2 o 3 años se jubiló y desde entonces yo voy pito, gorgorito entre Madrid, Barcelona y Valencia buscando hospitales que me quieran ver, que entiendan mi cirugía y que un poco me sepan guiar. Y me he dado cuenta que tenía que haber estudiado traumatología y no periodismo, porque a veces entiendo yo más mi cuerpo que los propios traumatólogos. Entonces eso lo he echado bastante de menos. Y luego sí que es verdad que a lo largo de todos estos años he tenido ya no solo problemas con la columna, los músculos y demás, sino que siempre estaba mala y sigo estando mala siempre. Y aparte que cada vez iba tolerando menos la comida y me pasaba un poco como Miguel. Esto puede ser de la quimioterapia, pero tampoco lo sé. Luego, ahora que tengo un pelín de insuficiencia renal, pues puede ser de la quimioterapia, pero tampoco lo sé. Entonces, es un poco saber sobre todo cara a un futuro, pues como ha dicho Arantzazu, saber un poco tú en qué te tienes que fijar o en qué no, pues para prevenir más que para curar. Alba, ¿cómo se está haciendo actualmente el seguimiento? Bueno, pues yo creo que el objetivo también es que todos los hospitales de referencia implanten este seguimiento, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte hablar un poco desde la asociación. Estamos intentando dar ese apoyo psicoemocional que tan necesario es a través de la valoración de esa autoestima, del apoyo social, de la calidad de vida. Y yo creo que, bueno, que en el caso de Niño Jesús, que lleva mucha experiencia, pues se estará dando ese apoyo a nivel más global. Nosotros estamos intentando todavía, bueno, pues abrirnos caminos aquí en otros hospitales también.
Blanca, bueno, hemos conocido la experiencia vuestra del Niño Jesús, pero ¿esto es una realidad? ¿Este seguimiento es así? O sea, ¿cómo se está haciendo en toda España? Bueno, en realidad, valga la redundancia, el problema que tenemos en oncología pediátrica es muchas veces la falta de recursos. De hecho, este programa de seguimiento a largo plazo de la unidad de supervivientes surgió a raíz de una colaboración público-privada de una fundación, de la Fundación Ramón Areces, que decidió impulsar y financiar parte del proyecto. ¿Vale? Que gracias a asociaciones y a muchos esfuerzos de mucha gente podemos empezar a arrancar. Cada hospital todavía no hay un consenso para poder hacer el mismo seguimiento, ¿vale? Cada unidad oncológica hace el seguimiento de una manera, al decir de una manera quiero decir de un modelo, ¿vale? Siempre hay un seguimiento a largo plazo de todos los pacientes, pero no todos los centros utilizan el mismo modelo. También por lo que os digo, por muchas veces los problemas logísticos y personales. Sí que quería aprovechar que es verdad que tenemos que informar. A veces es muy difícil encontrar el momento de la información con respecto a lo que ha dicho Arantzazu, es súper importante volver a centrarnos, ¿no? En el momento que diagnostican a un familiar, ¿no? A un hijo, no eres consciente, te están hablando y tú te estás escuchando la mitad de la mitad, pero en algún momento tenemos que, cuando ha terminado el tratamiento, cuando vamos a pasar a otra fase, es el momento en el que tenemos que volver a centrarnos y decir, ahora esto es lo que tengo que revisar. Y como decía Mireia, que me digan qué me va a pasar. A veces no tenemos una bola de cristal y es muy recurrente decir que todo lo que le pasa a un paciente es por el tratamiento que ha recibido, que tampoco es el camino al que tenemos que llegar, pero sí sabemos qué riesgos tiene cada paciente. Entonces, esto sí que tenemos que intentar buscar el mejor momento para que los familiares y el propio paciente esté receptivo. No es el diagnóstico ese momento. Hay que hablar y se habla, pero muy someramente, porque en ese momento lo que todos queremos es salvar la vida de vuestros hijos. Pero después hay que insistir en qué cosas nos pueden pasar, como has dicho. Es que esto, pues es que a lo mejor hay que decir, a lo mejor vas a tener problemas dentales, a lo mejor, pero es verdad que también tenemos que dosificar la cantidad de información, porque si no vamos a tener, como ha dicho Alba, ahí, ¿no? Una espada de Damocles de me va a pasar de todo. Este webinar, ¿no? Cuando yo lo he preparado, he dicho, por favor, no quiero que piensen que esto es horroroso y hay muchísimas complicaciones. No, lo que pasa es que hay que detectarlas para ponerles solución pronto, porque como has dicho tú, Mireia, la insuficiencia renal pasa desapercibida y si no te lo haces, no lo ves. Entonces, de verdad que no quiero dar por eso no he hecho una charla de solo efectos tardíos, porque no quiero que se veáis la idea de que los supervivientes están fatal. No, no es así. Y no son enfermos, ¿vale? Pero sí que tenemos que darles un seguimiento para que tengan la mejor calidad de vida, ¿vale? Entonces, sobre cómo se hace el seguimiento, pues con buena voluntad, con buenos profesionales, pero realmente nos faltan recursos para hacerlo mejor. Mireia, Arantzazu, Alba, no sé si tenéis algo que añadir. No. Blanca, antes hablabas, ¿no? de las cuestiones de temas de recursos como uno de esos problemas y esas dificultades, pero bajo tu experiencia, en la práctica clínica, ¿cuáles son los principales problemas y dificultades además en esta cuestión del seguimiento? Pues mira, el tiempo es fundamental, porque cuando estamos en unidades de oncología pediátrica, es que el superviviente es el mejor, es que es el mejor, es el que siempre espera, porque siempre hay otro paciente no más importante, pero más urgente. Entonces lo habéis vivido todos, que realmente cuando ha habido que tratar a vuestros hijos porque han tenido una complicación, son los primeros, pero es que el superviviente está muy bien. Entonces, pues es el que más esperas, el que menos al final lo ves no dedicándole el mismo tiempo. Y yo desde que abrimos la consulta y te paras y tienes media hora para preguntarle sobre cosas que te dices que jamás me habéis preguntado. Solo tener un tiempo para escucharles. Porque, ¿qué hacemos? Pues queremos decirle que la enfermedad oncológica está bien, revisamos las pruebas, que no tiene grandes cosas y al final no tienes tiempo para que, es que la revisión que hacemos a ese superviviente, que le vemos una vez al año, es su revisión. Para esa familia y para esa persona
esa media hora o esos 3/4 de hora son súper importantes y tenemos que tener un espacio, ya no digo un gran despacho, no, tenemos que tener un espacio de tiempo y de concentración, por eso que sea un mismo médico o un personal el que lo haga, que no esté en la vorágine del día a día de la oncología pediátrica, mi opinión personal es que sí favorece dar a ese superviviente esos minutos que de verdad que lo agradecen muchísimo. Alba, ¿cuál es tu visión en cuanto a dificultades, en cuanto a problemas, estos retos que todavía hay? Bueno, hay muchos retos, ¿no? Pero sí que, bueno, como decía Blanca, yo creo que estamos en camino y esto también es importante y al final estamos tomando conciencia de cuáles son las necesidades. Entre ellas, bueno, pues esta transición, ¿no? De que no haya un limbo ahí en el que no les atienda nadie, ¿no? Y muchas veces también el esperarse a demandar ayuda cuando pasa mucho, mucho tiempo, ¿no? Es como, bueno, si detecto que tengo dificultades, ¿por qué no pedir ayuda? Si al final bueno, yo creo que es necesario, ¿no? El poder poner nombre también a lo que les esté pasando, el poder darse cuenta de que hay ciertas cosas que son normales entre personas que han pasado por lo mismo, ¿no? Yo creo que muchas veces uno se siente raro y es como que le cuesta poner el nombre a lo que le pasa también porque desconoce esta parte en la que son cosas que le pasan a mucha más gente, ¿no? Mm. A mí me gustaría conocer por parte de Aránzazu y por parte de Mireia un poco la perspectiva cotidiana, el trabajo, las relaciones sociales, bueno, pues el tema de contratar un seguro, el acceso a la formación, asistencia médica, etcétera. Un poco que nos contéis vuestra visión. Aránzazu, si quieres. Pues a ver, Miguel es muy pequeño, entonces a la hora de contratar un seguro o de entrar en un trabajo, pues a lo mejor Mireia nos puede hablar más abiertamente de eso. Nosotros, al ser sistema nervioso central, Miguel empezó a andar muy tarde, empezó a andar con 4 años. Entonces, en el centro de atención temprana, a la hora de plantearse, nos plantearon si queríamos escolarizarle, pues que si no nos importaba, la verdad que fueron muy cautos y muy respetuosos, que fuera en un colegio motórico, de integración motórica. Nosotros no lo dudamos, Miguel a los 3 años queríamos que estuviera matriculado, que fuera a su colegio y la verdad que hemos tenido mucha suerte. O sea, Miguel en el colegio tiene sus apoyos, es verdad que una vez que aquí en Madrid pasas de los 6 años, ya te haces mayor y ya no necesitas apoyo de ningún tipo, pues sí, luego tienes que cogerlo tú por tu parte privada. Entonces en el colegio sí tenemos apoyo de logopeda, tenemos apoyo lo llamamos apoyo, me parece que es terapeuta ocupacional. Tenemos su parte de fisioterapia, va a un colegio donde ahí empezó a caminar, pero tiene sus ascensores, tiene sus rampas. Este año, no el año anterior a la pandemia, el colegio sí pidió un técnico de integración social para Miguel, porque Miguel no ha desarrollado sus capacidades sociales con la edad que corresponde. Él cuando con 20 meses fue diagnosticado y fue operado y fue, pues eso, estaba tratado de oncología y vamos buscando parques vacíos. Porque a nosotros nos dijeron, no se os ocurre en un centro comercial, pero que no se junte con niños. Entonces íbamos buscando parques vacíos, él no se había juntado con niños. Entonces fue llegar al colegio y yo recuerdo que su primer día lloró al salir. Y cuando entraban los niños llorando, él decía, no pasa nada. Claro, aquello era niños, colores, juguetes que no eran suyos. Entonces para él era todo una fiesta. Pero claro, el desarrollo vino más tarde. No socializaba, no se enfadaba, no hizo el esto es mío, ni te voy a pellizcar, ni te voy a tirar del pelo, como hace, ya tenemos una hija de 1 año y medio y todo eso ya lo estamos pasando, claro, él no lo hizo, él llevaba un retraso que pues tuvo que pasarlo y es verdad que nos acompañaron los profesores que ha tenido Miguel en el colegio, no puedo tener ninguna mala palabra, porque es un colegio que mola mucho, o sea, nosotros decimos así, que este cole mola mucho y a partir de salir de la atención temprana, pues nada, nos buscamos nosotros un poco la vida hablando con la rehabilitadora del hospital
pues empezamos en unidad de terapia acuática, empezamos en quinoterapia, nos fuimos a un centro privado donde hace integración sensorial, tiene su parte de neuropsicóloga todas las semanas, hace psicomotricidad. Entonces, el niño está, pues eso, ya con 10 años me dice, es que yo quiero extraescolares. Ya, pero es que no hay tiempo, ¿sabes? Él acaba de terminar cuarto y nada, en los estudios le va bien, ¿no? Es un niño que sí, que le cuesta más. Además, él tuvo una hemiparesia, entonces se quedó zurdo cuando no le correspondía, porque veíamos que era un niño diestro y pasó a ser zurdo. Su cerebro tuvo que toda esa adaptación. Me imagino que la doctora Blanca verá que esto es como una vorágine, pero sí, ahora nos tendremos que empezar para que él socialice más con sus compañeros, intentar pues que vaya algún tipo de... También tenemos que ver que es que él quiere hacer fútbol, pero es que Miguel, tú andas como andas, corres como corres, ¿te gusta el fútbol? Pues vamos a intentar que no. Tenemos que guiarle un poco para que no se frustre, porque nosotros la frustración se la hemos enseñado desde el hospital. O sea, el niño no ha sido un niño de sí, guana, todo, porque pobrecito. Hemos intentado que Miguel desde pequeño, es verdad que tienes que luchar contra eso, esa parte que como padres, como abuelos, como tíos, te hace como cobijarle y que sea el niño súper protegido. Sí lo ha estado, pero se ha habido que decirle que no, ha sido que no, y se ha habido que castigarle si le ha castigado, porque había que tratarle como un niño ordinario, como un niño normal, porque es que es un niño con su historia. Entonces, nosotros ahí nosotros no hemos tenido, tenemos un seguro que nunca hemos tirado de él, porque nosotros nos llevan en el 12 de octubre y la verdad que es que nunca hemos tenido que tirar de seguro privado para Miguel y no nos hemos encontrado con otro tipo de dificultades. Mireia, ¿cuál es tu visión? Sí. A mí conseguir un seguro privado me ha costado una barbaridad, mucho, 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 y al final lo he conseguido, pero claro, no me entra ni traumatología, ni oftalmología y algunas cosillas porque me las callé, si no creo que no hubiera entrado nada. Y es verdad que lo que yo también he hecho un poco de menos es que yo me dejo demasiado dinero en fisioterapia, en rehabilitación, que voy a un hospital que han abierto justo en Valencia, ahora nuevo, que es un hospital súper grande, especializado en traumatología, rehabilitación y readaptación y todo eso. Y sí que echo de menos el que o ya no esté subvencionado, sino que un hospital público no me pueda un poco llevar la rehabilitación que mi cuerpo necesita, porque sí que alguna vez la doctora de rehabilitación me ha mandado, pero es que me tumba en una camilla y me dice, mueve para arriba y para abajo. Ya, pues es que tardar 1 hora en llegar al hospital para que media hora me hagas eso y no me sirva de nada, pues como que se me queda bastante corto. Y ya te digo que yo verdaderamente el médico privado lo estoy utilizando por el ginecólogo y poco más, porque es que no me cubre. Y aún así he tenido que entrar bajo un colectivo, bajo el nombre de mi hermana, porque no me dejaban. Y ahora que estoy intentando pedir una hipoteca, ya sabes que las hipotecas te obligan los bancos a pedir seguros. Pues luego es que los seguros de vida y tal tampoco me los quieren dar porque tengo discapacidad. Entonces sí que es verdad que es un tema bastante complejo. Y en el terreno laboral, por así decirlo, no he tenido muchos problemas, pero alguno ha habido, porque, por ejemplo, yo quise estudiar producción de cine y todo eso, y cuando empecé a trabajar me di cuenta que físicamente no podía, porque estar en un plató era súper sacrificado y sube escaleras, bájala, ve corriendo, lo tenía bastante difícil. Entonces cogí y le di una vuelta a mi trayectoria profesional, lo dejé y me puse a trabajar para otro. Y ahora es cuando he tenido problemas, porque por no haber ido a rehabilitación y esas cosas, tengo inflamación crónica en la cadera, columna, vértebras bastante degeneradas. Entonces, si paso muchas horas sentada, el dolor se apodera de mí, morfina y todo eso. Entonces, sí que he tenido que dejar, de hecho me acaban de conceder una incapacidad porque no podía continuar con el trabajo. No es que no pudiera, sino que lo que la empresa me exigía yo no podía cumplirlo. Y eso así a modo resumen. Muchísimas gracias. Vamos ahora a conocer un poco, pues, como una lista de deseos, ¿no? ¿Cómo os gustaría que fueran las actuaciones de un programa de seguimiento? Esas propuestas de mejora. ¿Y cuáles
os parece que son las prioridades para que este seguimiento sea una realidad? Blanca. Yo siempre pido, o sea que contra el vicio de pedir, ¿no? La virtud de no dar. Yo creo que tenemos que pedir, porque tenemos que quejarnos, ¿no? Que las asociaciones que tienen mucho peso son las que muchas veces hacen que las cosas, dar la visibilidad al superviviente. Ahora, estos últimos años, el superviviente, entendedme, el superviviente está de moda, ¿no? O sea, ahora por lo menos la figura del superviviente existe. Porque antes, si pensáis en oncología infantil, sí, veíamos muchos carteles, ayuda, financia, para los niños en tratamiento, ¿no? Ahí están muchos recursos y que son muy, muy, muy necesarios, no me entendáis mal, pero ¿qué pasaba cuando te curabas? Ya, o sea, ya no existían los supervivientes. Y ahora por lo menos lo pensamos. Aún así es verdad que ¿qué queremos? Pues más personal, más espacios, más tiempo, más formación, ¿no? Para hacerlo mejor. Sobre todo yo creo que con recursos estaríamos seríamos mucho más eficaces, ¿no? Si pudiéramos, si los que nos tienen que escuchar nos escucharan de verdad y pudiéramos hacer las cosas que los médicos fueran, bueno, los médicos, al decir médicos, digo médicos, psicólogos, trabajadores sociales, y si todas las personas que estamos implicadas en el cuidado del superviviente dispusiéramos de más recursos para hacer las cosas más eficientes, yo creo que tener muchas unidades igual no es, porque todo el esfuerzo que hace una pequeña unidad para formarse, para establecer su rutina, su forma de seguir, si implantáramos eso de forma, pues eso, a nivel regional, no digo a nivel nacional que solo hubiera un centro, pero sí que lo intentáramos aglutinar, yo creo que eso sería beneficioso para los supervivientes. Alba. Bueno, yo creo que aparte de esas consultas, ¿no? También sería necesario formación para que la coordinación multidisciplinar fuera también más efectiva y más eficaz, ¿no? Aparte también, bueno, tener en cuenta esos programas que, por ejemplo, la asociación lleva a cabo como la rehabilitación física, la rehabilitación cognitiva, ¿no? Esa formación al profesorado para que, como decía Aranza, tú también, a los niños se les tengan en cuenta en las escuelas, no solo en la parte académica, también en la parte social, porque es muy importante también, ¿no? Tener en cuenta el desarrollo emocional y evolutivo de los niños y estos parones que hay por el tratamiento y qué pueden hacer para remediarlo, ¿no? Y bueno, yo creo que en general esta parte, ¿no? Tener en cuenta toda la persona, todos los factores que influyen y, como decíamos antes, ¿no? El tipo de tratamiento, el tipo de cáncer, el aspecto evolutivo, la genética, todo. Y poder ir atendiendo los frentes que se abran. Alba, cuéntanos un poco sobre el Centro de Rehabilitación de Asión y también sobre la intervención educativa que se está haciendo desde Asión. Bueno, pues en el centro de rehabilitación están, bueno, aparte de compañero fisio, de Borja, que hace una rehabilitación física estupenda y maravillosa, a veces también la hace junto con Alicia, que es neuropsicóloga. En el centro se atiende, bueno, a aquel que necesita primero la evaluación para ver qué dificultades han surgido a raíz de los tratamientos y del propio tipo de cáncer y poder ir ofreciendo esa rehabilitación cognitiva a través del juego, a través de un espacio también lúdico y multidisciplinar, porque como decía antes, no solo se trabaja la parte de fisio por separado, sino que a veces se trabaja en conjunto con la parte cognitiva y así, bueno, pues es más eficaz. También en el centro también tenemos el apoyo psicológico y emocional y muchas veces va todo unido, ¿no? Porque, como decía, es muy importante ese nexo entre los diferentes trabajadores que están con los niños y con las niñas para que se atiendan todas las áreas. Aquí también entraría la parte educativa, que va muy ligada a la parte psicológica, emocional, la parte física también, pues hay secuelas físicas que también influyen en la parte educativa y también la cognitiva. Hay que dar pautas a veces también a esos profesores y esas profesoras y hay que atender esas dificultades que van surgiendo, que a veces, como decía antes, tardan 2, 3 años, 5 en dar la cara y requieren ciertas adaptaciones que a veces no tienen por qué ser significativas, pero sí pueden ser adaptaciones metodológicas o de acceso que van a ser significativas para la propia persona.
Mireia Aránzazu, no sé si tenéis algo que añadir de manera muy breve o una lista, un deseo de manera... Yo solo una cosilla que me pasó, que es cuando empecé a ponerme un poco más de la pierna, el médico que me había operado, obviamente, estaba ya jubilado, entonces fui a uno de su equipo y su respuesta, después de hacerme 100.000 pruebas, fue, no me acuerdo bien porque he intentado olvidarla, pero fue como algo de, tu operación la hicimos para salvarte, estás viva, ¿no? ¿Qué más quieres? Y yo, hombre, pues vivir de la mejor manera posible, ¿no? O sea, quítame el dolor, haz algo para recuperar movilidad o para que pueda seguir andando. Pero es que se quedó tan tranquilo. La calidad de vida, ¿no? Sería una prioridad. Aránzazu, no sé si tienes algo que añadir. Ahora mismo estoy en shock con lo que acabo de escuchar de Mireia, pero déjame vivir bien. Pues un poco lo que dice Blanca, es que hay que pedir, es que hay que ser pidonas y hay que llegar y el que no llora no mama. Yo es verdad que después, desde que hemos salido, el 12 de octubre ha cambiado mucho. Se ha creado la unidad de adolescentes que no había cuando nosotros estábamos. Es verdad que llevan una pauta de cada día un tipo de cáncer, que nosotros cuando estábamos allí estaba un poco tutum revolutum. Entonces, igual que se cambian esas cosas, pues este seguimiento de... Es que yo entiendo que somos muchos, pero somos muchos que queremos vivir bien y que queremos hacerlo bien y que hay ganas, porque es que los doctores tienen ganas, es que son estupendos, es que no se les puede poner un pero, porque salvan vidas, es la parte... O sea, si la medicina en cuanto a niños es importante, trabajar en el infierno, como digo yo, o sea, nosotros hemos estado en el infierno y en el infierno uno se ríe y en el infierno escucha risas a diario, porque no solamente el cáncer, nosotros hasta que Miguel fue diagnosticado decíamos cáncer, se acabó. Pero te das cuenta que no, que hay mucha supervivencia, por suerte. Pero claro, al ser tan pequeños, cuando se supone que tienes que alargar todo lo que puedas la lactancia materna, cuando tienes que meterte con productos biológicos, cuando no le des esto al niño porque, pero si es que les están dando veneno para salvarles la vida. O sea, es que no hay cosa más tóxica que los fármacos oncológicos. Entonces, vamos a apostar por esa parte, sí, es que hay enfermedades raras que también van a pedir, pero si oncología no pide, pues no tendrán su parte de pastel. Entonces, si hay que apostar por la calidad de vida, sí, o sea, dime que alarguemos la lactancia materna y que a los niños no les demos mucho azúcar y que ya, pero una vez que les hemos tenido que dar fármacos muy, muy tóxicos, ¿qué hacemos? Pues vamos a crear un espacio de supervivencia para que los propios médicos nos aconsejen, esto puede ser bueno pues, para que les limpien el hígado, esto puede ser bueno para que, no sé, pues, que le hagan un seguimiento a nivel de riñones, de corazón, si es que es lo que les hace falta a los críos. Seguro, Aránzazu, que con este seminario ponemos un granito de arena para avanzar en esas prioridades. Vamos ahora con las preguntas que han ido llegando a través del correo electrónico a Sion. Preguntas que, bueno, muchas de ellas tocan temas que ya se han abordado y otras profundizan y otras que son novedosas. Vamos con la primera. Va dirigida a la doctora Herrero. Y dice que si es posible que un hospital infantil realice un seguimiento completo a los supervivientes y cómo realizan la transición a adulto con qué hospital. Pues puede llamar la atención que justo un hospital infantil, ¿no?, que sea monográfico pediátrico, pues fuera uno de los primeros que en la Comunidad de Madrid empezáramos la consulta de seguimiento. ¿Se puede hacer? Sí, porque lo más importante es, bueno, primero como dice, creo que ha sido Mireia, ¿no?, que a veces van de un lado para otro, te derivan de un sitio para otro, no sabes dónde ir, pues lo importante es que alguien tome la batuta, que es lo fundamental en el seguimiento a largo plazo, que el médico, el oncólogo pediátrico sea capaz de decir, mira, esto es lo que te hemos puesto, con esto pienso que te puede pasar esto, esto, esto y esto.
esto vamos a hacer, te tiene que revisar el cardiólogo cada 5 años o cada 2. Tienes que ir, o sea, darle un plan de cuidados, pero con sentido. No se trata de que a todo el mundo le demos la misma hoja y que hagamos un checklist, a todos tienen que hacer una ITV de arriba abajo. No, con un poco de sentido. Y formar bien a la familia, al adolescente, que es que casi siempre los supervivientes ya tienen una edad, ¿no? Hacerles implicarles, ¿vale? Para hacer el seguimiento, y muchas veces el seguimiento puede hacerse de forma conjunta con atención primaria, que tenemos una muy buena atención primaria, pero es que el médico de atención primaria necesita que le digas que es un sarcoma de Ewing porque no lo ha visto en su vida, o una leucemia linfoblástica o un meduloblastoma. Entonces, si tú eres capaz de planificar con tu superviviente el seguimiento, el médico de primaria va a estar encantado de, a su hospital de referencia, cuando ya tienen 25, 30 años, tú le explicas lo que tiene que hacer y van a hacer la transición de forma muy fácil. Y luego, si tienen a quien recurrir, a un médico al que le puedan preguntar, oye, mira, le ha pasado esto, que es la base, que los profesionales podamos tener un encuentro también para hacer el mejor seguimiento. Entonces, más que el lugar donde se haga el seguimiento a largo plazo, es la forma, ¿vale? Establecer, empoderar, ¿no? Que esa también es una palabra de las de moda, ¿no? Empoderar al paciente. Si nosotros somos capaces, digo al paciente porque el superviviente muchas veces en la consulta ya tiene 15, tiene 20, tiene 22 años y que su familia es un soporte, pero si entiende que es importantísimo que haga deporte, lo va a hacer. Si entiende que se tiene que cuidar, si entiende que no tiene que fumar porque eso aumenta el riesgo de tener un segundo tumor de forma exponencial, no va a fumar, ¿vale? Entonces, todo eso, el lugar, que sea un hospital pediátrico, que sea otro lugar, lo importante es formarles, explicarles cuál es el seguimiento y encauzarles, ¿no? A los pacientes que no puedes hacer un seguimiento porque ya son adultos, derivarlos a su hospital de referencia, o el link, o sea, el nexo con primaria es fundamental. Pero es que los médicos de primaria nos necesitan, porque a veces no es que no lo quieran hacer, aparte que es verdad que muchas veces están saturados, pero otras veces es que no saben. Y si somos capaces de formarles, van a poder hacer un seguimiento estupendo. Alba, ¿consideras que tiene importancia el aspecto psicosocial durante el seguimiento médico de los supervivientes? Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Que para nosotros sí que tiene muchísima importancia, ¿no? Para prevenir sobre todo, no tanto para paliar, sino también para prevenir esas dificultades que puedan surgir a nivel de inserción social, a nivel de autoestima, de autonomía, de imagen corporal, de calidad de vida en general, ¿no? El apoyo social, dificultades que surjan a nivel cognitivo, educativo, físico, esos miedos recurrentes. Bueno, creo que es un poco lo que hemos estado tratando, ¿no? Pero sí que es fundamental. Blanca, al principio, en la intervención inicial, trazabas un poco cómo está ahora mismo el escenario en cuanto a estas consultas de seguimiento a nivel europeo, mundial y aquí en España. Otra de las cuestiones es si crees adecuado que haya una consulta de supervivientes en cada hospital de referencia, La Paz, Niño Jesús, 12 de octubre, Gregorio Marañón, o una sola consulta que agrupara a los supervivientes en toda la comunidad. ¿Cuál es tu visión? Esto es una opinión totalmente personal. Yo creo que si pudiéramos tener un único centro para atender a todos los supervivientes, que nos pudiéramos enriquecer de esos recursos, o sea, de tener a lo mejor, pues eso, un psicooncólogo a tiempo completo, un trabajador social a tiempo completo y un grupo de, o sea, lo que es una unidad funcionando al 100%, seguro que sería más efectivo. Y al final todos los pacientes de la Comunidad de Madrid recibirían el mismo seguimiento, ¿no? Que al final lo que queremos es ser justos o equitativos. Yo creo que sería más, vuelvo a decir, eficiente. Esa es mi opinión. Si pudiéramos reunirnos en un único espacio, es verdad que también no hemos hablado en ningún momento de los supervivientes en general del mundo de los adultos, que es que nosotros somos como la guinda del pastel, somos con la cantidad de supervivientes adultos que hay, igual tenemos que plantearnos, ¿no? Hacer centros de seguimiento a largo plazo de oncología, y a lo mejor dentro de esos centros de oncología incluir a un oncólogo pediátrico y hacer ese seguimiento, porque la oncología avanza muchísimo, ¿no? Y eso es esperanzador, pero realmente sí que tenemos que focalizar el seguimiento.
La SEOP precisamente ya habla de que un 70% de los supervivientes tendrá efectos secundarios y que se deben incorporar la figura del neuropsicólogo en el equipo multidisciplinar que atiende a niños y adolescentes. ¿Se da la suficiente importancia a prevenir los efectos secundarios desde el momento del tratamiento? Creo que también lo habéis puesto sobre la mesa, pero bueno, pues saber vuestra visión. Blanca, por seguir contigo. Es verdad que en las fases más iniciales pues estamos muy focalizados, ¿no? En cirugía, radioterapia, todo, y además siempre vamos como a contrarreloj porque es vital, ¿no? Impacta en la supervivencia, es llegar a esos tiempos, pero es fundamental en las unidades, cada vez estamos más especializados, ¿no? Seguimiento, tumores cerebrales. Pues dentro de todo servicio que tenga una unidad de tumores cerebrales, la figura de un neuropsicólogo, de un terapeuta de la unidad de daño neuronal adquirido, cobra importancia desde el minuto cero. Eso yo creo que es una cosa que estamos mejorando mucho, porque es verdad que lo que sembramos luego recogemos, ¿no? Eso ha dicho también la madre de Miguel, Aránzazu. Entonces yo creo que hay que insistir en todos los momentos. Alba, no sé si quieres Sí. añadir algo. Bueno, pues un poco compartir esta idea, ¿no? Que al final Asion también defiende mucho esta parte en la que la figura del neuropsicólogo es súper esencial y Asion, bueno, pues presta este servicio externo coordinado con el equipo médico siempre, obviamente, ¿no? De esas unidades de oncología. Nos parece súper importante esta parte también. Mireia Aránzazu. Yo lo único que tengo que decir es que cuando a Miguel le diagnosticaron y la primera vez que nos dijeron que Miguel recibiría algo de radioterapia, me imagino que me entenderéis. Yo me senté en la consulta y la doctora por aquel entonces empezó a enumerar posibles efectos secundarios y yo lo único que recuerdo de aquello es que me puse a llorar en el minuto 1 y cuando terminó nos levantamos y nos fuimos. Yo no escuché nada. Entonces, a partir de ahí, Miguel tuvo una recaída. Entonces, hablábamos ya de metástasis en cabeza. O sea, Miguel tenía un meduloblastoma muy localizado y de repente tenía metástasis en cabeza y médula. Teníamos que cambiar de protocolo. Teníamos que llegar a los 3 años para darle radioterapia porque iba a ser lo más efectivo, pero es que Miguel tenía 2 años y 3 meses. Entonces, venga, vamos a darle esta quimio y si va bien damos más y hacemos un autotrasplante y si va mal hacemos 2 autotrasplantes para llegar a la radioterapia. Ni lo escuché, ni aunque lo hubiera escuchado, después de la vivencia me hubiera acordado de nada. Entonces, es verdad que luego llegamos con la no sé si se llama radioterapeuta, bueno, con la doctora de radioterapia, que ha sido un amor, que siempre nos ha tratado fenomenal, pero hoy por hoy lo que hacemos es preguntar, oye, ¿esto qué le pasa a Miguel? Y sí, es que nos van a dar información, pero si a lo mejor, lo que decía Blanca, si al terminar, vale, mire señores, ustedes ya han terminado y a su hijo le han dado esto y esto. En el caso de Miguel fue mucho fármaco porque fue un protocolo, luego mezclado con otro, luego con el autotrasplante, luego la radioterapia. Entonces, que hubiera sido una cosa muy personalizada y que se le diga, mire, pues lo que decía Blanca, no le vas a decir a todos, mire, a todos los niños les va a pasar esto. No, aquí viene Miguel si le queréis ver. ¿Quieres ver a Miguel? Saluda, que te están viendo. ¿Dónde está la cámara? Hola, Miguel. Se nos ha colado. Pero claro, si una cosa personalizada, pues mira, ha tomado esta medicación, le puede pasar esto. A un niño que no ha tomado Cristina o etopósito o tal, pues es que para qué se lo vas a dar, pero sí tendrás que decir a los padres para que estén vigilantes. O sea, yo creo que una vez que terminas, el miedo de que hablaba, me parece que era Alba, de irte a tu casa y no volver al hospital, te tiemblan las piernas, o sea, es como, ¿y ahora quién me va a ayudar? Pues sí te ayudan, pero de una manera más personalizada estaría mucho mejor. Mireia,
¿Consideras que tiene importancia el aspecto me he ido con otra pregunta. La posibilidad, ¿qué opinas sobre la posibilidad del pasaporte de atención multidisciplinar para un seguimiento adecuado? Y bueno, ¿cómo ves esta posibilidad? A ver, yo la veo súper necesaria porque yo, por ejemplo, bueno, a mí me dieron el alta y venga, se acabó. Y conforme van pasando los años, pues me van saliendo cosillas que no sé si están dadas o no, pero que sé que muchas de ellas me las podría haber evitado si hubiese llevado un seguimiento, sobre todo si hubiese actuado a lo largo de mi vida de una manera u otra. Lo que habéis comentado, por ejemplo, del tema del deporte, yo probablemente si hubiese hecho un deporte adaptado a mi cuerpo y a mi situación, pues ahora no tendría ni la cadera ni la columna como la tengo. Entonces, son cosas que yo creo que son súper necesarias y como han comentado las tres, que de manera un poco personalizada, que no todos vamos a tener las mismas secuelas. De hecho, a mí la única que me dijeron, bueno, que yo recuerde, dijeron 2 y ninguna tengo de esas 2, tengo otras que no comentaron. Entonces, yo lo veo más que necesario. Yo lo he echado bastante de menos, la verdad. Blanca, Alba, ¿cómo veis esta posibilidad? ¿Yo? Vale, es que no sabía si hablaba Alba primero. Al final el pasaporte es su informe, es el informe del paciente, es el informe hecho, revisado, todos los tratamientos que ha recibido y en base a esos tratamientos establecer una pauta de cuidados. No penséis que es una cosa con un sellito, no, es un informe para que tenga el paciente. Es verdad que hay una iniciativa europea, ¿no?, de hacer un pasaporte internacional. Eso al final hay cosas que llevan burocracia y eso yo creo que le queda todavía un tiempo, pero el pasaporte que se propone desde la SEOP no deja de ser un informe hecho que recoja todo el tratamiento que ha recibido el paciente, las complicaciones durante el tratamiento, porque a veces esas también van a condicionar luego los seguimientos que vamos a tener, como ha dicho Arantzazu. Pues mi hijo tenía una hemiparesia, pues hombre, es que a lo mejor necesita fisioterapia todo el tiempo. Los recursos, pues volvemos a lo mismo, pero por lo menos que quede ahí constancia y sobre todo los riesgos, es decir, revisión del cardiólogo. Cuando vayas, cuando te quedes embarazada, acuérdate de que igual te tienes que hacer otro ecocardio porque tú has recibido antracíclicos. ¿Cuántas embarazadas que han tenido una leucemia cuando eran niñas es que ni se acordaban de que tenían una leucemia cuando tuvieron 5 años y a lo mejor han tenido un problema en el momento del embarazo? Pues si les hemos explicado, vuelvo otra vez a lo mismo, si el informe le hemos conseguido explicar al superviviente lo importante que es, como ha dicho Mireia, pues hombre, es que al final todos queremos vivir bien y el que más quiere vivir, el que mejor quiere vivir es el superviviente, quiere calidad de vida. Entonces, o se lo explicamos bien que la forma es un informe o no le estamos dando todas las herramientas, porque la familia es un soporte, pero es que Miguel, Mireia, ¿no?, van a haber un momento donde vuelen y se vayan y sus familias y sus padres no van a estar detrás recordándole si tiene que ir al endocrino o si tiene que tomarse la tensión. Entonces, para eso les tenemos que ayudar y darles las herramientas. Y además sí que es verdad que me gustaría añadir que yo que, por ejemplo, que vivo entre Valencia y Madrid, que me he tenido que mover por otros hospitales, cada vez que voy, tengo que volver a explicar lo mismo, y al final yo me echo una hoja, un informe propio mío, donde tengo un poco todo lo que me pasa, lo que tomo, lo que no, y busco informes de cuando era un poco peque, pues para cuando llegue pues al traumatólogo nuevo o al endocrino, pues poderle un poco explicar lo que me han, porque a veces me hacen preguntas y es como, no, es que tenía 7 años, es que yo no te sé decir qué medicación me han puesto, sé que era quimioterapia, pero no te sé decir nada más. Entonces, eso, si en un informe está todo completo, en el pasaporte, pues muchísimo mejor a la hora de te vas de viaje y te surge cualquier cosa, pues puedes ir al médico y en un golpe de vista pueden saber también lo que te pasa, más o menos. Alba, creo que querías añadir algo. Sí, al final es un poco lo que decía Mireia, ¿no? Genera mucha autonomía en la persona que ha pasado por el tratamiento y al final también evitas esa dependencia del equipo médico que te ha tratado y tienes toda la información recogida, información médica que tú no tienes por qué saberte de memoria. Entonces, bueno, yo creo que sí que en este sentido es muy importante, ¿no? Creo que no solo genera autonomía, sino que también mejora tu autoestima, ¿no? Y es como, bueno, pues también saber un poco qué es lo que te ha pasado, qué tratamientos han utilizado, qué consecuencias puede tener y sobre todo también lo que decía Blanca, ¿no? El tener fechas señaladas y esas pautas a seguir.
Pues continuamos y esta es otra pregunta que elabora una trabajadora social en la unidad de psiquiatría del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y me gustaría saber cómo pueden ayudar los profesionales a, bueno, al fin y al cabo, a los protagonistas, a los supervivientes, a normalizar el día a día. Alba. Bueno, yo creo que como todos estamos pensando, ¿no? Se trata de normalizar, ¿no? De no tratarles desde ese rol de enfermo y también con una escucha activa, ¿no? Escuchar la demanda que te traiga la persona y, bueno, ofrecer ese apoyo, esa atención que necesite en ese momento. Sin más, o sea, no diría ninguna pauta más que normalizar lo que ya es normal, ¿no? Que es la atención a la persona que tienes enfrente. Y tener en cuenta estas cosas que estamos hablando, ¿no? Está claro. Blanca, no sé si quieres añadir algo. No, la verdad es que sobre todo es eso, que tenemos que verle no desde una hipertensión o que los médicos son muy de un meduloblastoma, un sarcoma, no. Un paciente, un superviviente y lo que dice Alba, ¿no? Global. Porque a veces es que no se relaciona, y eso seguro que ella os lo puede explicar, pacientes que no han tenido casi nada de tratamiento, que no tienen secuelas físicas, que están estupendamente, pues al final anímicamente o el rol de enfermo se les ha quedado y no pueden reincorporarse, y pacientes que tienen secuelas físicas que han pasado por un calvario, es que han vuelto al colegio como si no les hubiera pasado nada, porque no todos afrontamos lo mismo cuando nos enfrentamos a las mismas circunstancias. Entonces, trabajo social y el psicooncólogo es fundamental, pero los supervivientes lo que quieren es normalidad. Entonces, yo creo que, y además justo les pilla normalmente la transición esa de que quieren que también les hagas caso, pero dejándoles un poquito en paz. Comentábamos... Sí, perdona, Carmen, al final es que no le señalen como alguien diferente. Eso lo reclaman todos. Claro. Ya para finalizar, una última cuestión, avanzábamos antes, ¿no? La importancia de los recursos, de la necesidad de contar recursos. ¿Qué recursos y medidas serían necesarios para mejorar a nivel educativo para atender a los niños y adolescentes en las aulas que han superado un cáncer y tienen algún tipo de secuelas? Alba, estás más en contacto con este asunto. Al final se trata de esa coordinación que hablábamos antes, ¿no? Mejor coordinación durante el tratamiento y también durante la reincorporación escolar, formación a los docentes, que en ello también estamos, ¿no? Mayor implicación de esos equipos de orientación para que sepan también cuáles son las características de los niños y las niñas con cáncer, porque muchas veces se desconoce y por tanto también se desconoce qué tipo de adaptaciones se le puede ofrecer. Mayor conocimiento de la enfermedad y de las implicaciones que tiene a todos los niveles, como ya hemos hablado. Más adaptaciones que no tienen por qué ser significativas, que también lo decía antes, a nivel curricular, pero sí lo son para los alumnos, porque la falta de información y de recursos por parte de los centros a veces hace difícil también ajustar estas necesidades, ¿no? Y en consecuencia, bueno, pues a veces produce desmotivación, abandono, absentismo, y esto es importante paliarlo lo antes posible. Para poner el broche de oro, a mí me gustaría cerrar con una frase de resumen o un deseo final por parte de todas vosotras. Mireia, ¿te parece? Pues yo me quedo bastante con lo que ha dicho Alba de normalizar lo normal, porque yo no hay cosa que odiara más, ya no que me tratasen como pobrecita, sino como heroína, que tampoco, o sea, como alguien normal. Y eso y el seguimiento post-cáncer es hiper mega necesario. Aránzazu. Pues un poco en la línea que dice Mireia, los niños que superan un cáncer son niños, las familias, somos familias de niños que han superado un cáncer, no es que yo no podría pasar lo mismo que has pasado tú, vaya, contesto yo, que no te pongan la piedra en el zapato, verás. Entonces, los niños que sufren cáncer, padecen cáncer, sobreviven al cáncer, todos queremos calidad de vida, ellos también.
Entonces, hagámonos la vida más fácil y pongámoslo más fácil a los chavales que tienen ciertas secuelas, porque consiste en vivir y vivir bien. Alba. Bueno, pues un poco lo que decían ellas, ¿no? No tratarles diferente, ponerles palabras a lo que están sintiendo también, ¿no? Que no se aíslen, que busquen consuelo, que busquen ayuda, que pidan información si la necesitan, que para eso también están, y que, bueno, que también se dejen llevar por estos maravillosos oncólogos que tenemos también en nuestro país, ¿no? Y que obviamente el apoyo también en otras personas que han pasado por lo mismo también es fundamental. Blanca. Bueno, yo para cerrar, ¿no? No se trata, lo ha dicho muy bien Arantxa, no se trata de sobrevivir, sino lo que tenemos que hacer es que vivan y que vivan con la mejor calidad de vida. Y para eso resalto que es fundamental que les informemos, les eduquemos para que sean capaces de ellos exigirnos, ¿no? Ese seguimiento, vayan donde vayan y que después del cáncer queda mucha vida, ¿no? Entonces hay que acompañarles para que la vivan pues lo mejor posible. Antes de finalizar, me gustaría dar la palabra, dar paso a Teresa. Recordarles que todas las cuestiones que no hemos podido por tiempo lanzar se contestarán a través del email. Han sido muchas y la verdad que ha sido muy interesante. Muchísimas gracias a Mireia Cabañes, a Arantxa Zugil, Alba Plata y Blanca Herrero por vuestras intervenciones. Y ahora sí, Teresa, muchísimas gracias. Bueno, me uno a tus agradecimientos a todas las participantes. Hemos aprendido, hemos disfrutado, yo creo que hemos compartido mucho de lo que decíais porque hemos sentido que estabais cerca de la experiencia y de la realidad de lo que viven todos esos supervivientes. Yo me gustaría decir, también por acabar también con una frase, ¿no? Que hemos estado hablando, siempre hablamos de el cáncer ha terminado, no, es que hay algo que surge cuando el cáncer termina y continúa y hay que pensar en esa nueva etapa, que es una etapa de vida, no de supervivencia, sino de vida real, en la que efectivamente nos encontramos con dificultades y con retos, pero eso es también vivir. Por lo tanto, yo creo que ahí es donde tenemos que estar todos. Y desde luego, de nuestra parte de Acción, sabéis que en eso es nuestro trabajo, ¿no? En intentar y apoyar a todas las familias y a todos los pacientes pues, en ese proceso. Así que gracias a todos los que habéis asistido. Creo que ha sido un momento, un seminario muy, muy interesante que abre además, pues como siempre, nuevas posibilidades, nuevos retos. Ahí está el reto de la comunicación, que yo creo que habéis nombrado y Arantxa lo ha hecho en muchas ocasiones, de cuándo hay que darla, cómo la recibimos los pacientes y las familias, y yo creo que ahí también pues tenemos otro momento para hablar de todos esos temas. Gracias y nos vemos en el siguiente seminario.